Saludos amigas y amigos de Línea Dura, un gusto acompañarles. Ahora con el expresidente Rafael Correa y con Andrés Arauz, que actualmente integra el Observatorio de la Dolarización. Este programa especial organizado por la coordinadora migrante Eloy Alfaro nos convoca a propósito del acuerdo al que llegaron Lenín Moreno y su gobierno con el Fondo Monetario Internacional. En este foro habrá diálogo de nuestros invitados y también la participación de nuestros hermanos migrantes que han vivido en carne propia la aplicación de recetas del FMI en el pasado. ¿A quién representa el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué medidas económicas son las que se están implementando y cuáles nos esperan? ¿Qué consecuencias tendrán estas medidas en el diario vivir de los ecuatorianos y ecuatorianas? Les dejamos con nuestros invitados en este programa especial de Línea Dura. ¿Cómo es la vaina con el FMI? Bienvenidos a el tercer programa de ¿Cómo es la vaina con el Fondo Monetario Internacional? Este es un programa de Línea Dura que es traído hacia ustedes gracias a la coordinadora migrante Eloy Alfaro. Este es su servidor, Jimmy Gavilanes. ¿Qué tal, queridos amigos? Buenas noches o buenos días, en donde quiera que se encuentren. Para presentar la tercera parte de ¿Cómo es la vaina con el Fondo Monetario Internacional? Le habla Manny Guamán desde acá, desde New Jersey, de parte de la coordinadora migrante Eloy Alfaro. Para este tercer programa vamos a contar con un invitado de lujo, con un invitado que ha ganado muchos honoris causas. Tienen que saber e imaginarse de quién estamos hablando. Sí, señores. Es el señor presidente Rafael Correa Delgado, quien compartirá con nosotros este tercero y último segmento de ¿Cómo es la vaina con el Fondo Monetario Internacional? Así es, Jimmy. También contaremos con la presencia del economista Andrés Arauz, investigador de la Universidad Autónoma de México, UNAM, y director del Observatorio de la Dolarización. Bueno, muchísimas gracias a todos los colectivos que nos han apoyado para la producción de estos episodios de Cómo es la vaina con el FMI. Realmente quisiera agradecer ese gran esfuerzo para poder llegar a toda la ciudadanía. Bueno, en el primer episodio de Cómo es la vaina con el FMI vimos un poco de los antecedentes históricos de qué es el FMI, quién manda en el FMI, el tema de que Estados Unidos tiene el poder de veto en el FMI y cómo eso ha significado que ha tenido una influencia bastante amplia en la política económica de los distintos países del mundo. En el caso nuestro revisamos los distintos acuerdos, cartas de intención, acuerdos de stand-by que se habían llegado con el FMI a lo largo de la historia y pusimos énfasis en el acuerdo que se llegó con el FMI en 1994, en el que básicamente dejaron por escrito todo lo que iba a pasar con la crisis financiera. Desregularon a la banca, permitieron la especulación del dólar con el sucre, permitieron que los bancos creen oficinas offshore, los créditos vinculados, todo a propósito del famoso libre mercado financiero, el reducir el rol del Estado, etcétera, ¿no? Y ya sabemos qué consecuencias nefastas que tuvo eso con la crisis de fin de siglo y las catastróficas consecuencias en términos de la expulsión de más o menos una quinta parte de la población ecuatoriana. En el episodio 2, en cambio, ya nos dedicamos a analizar específicamente el acuerdo que acaba de firmar el gobierno de Moreno con el FMI. Ahí vimos en distintas partes cómo le va a afectar esto a la familia ecuatoriana, a la macroeconomía, al sistema financiero, a los sectores estratégicos, al Estado e incluso también los riesgos que se plantean para la dolarización de este acuerdo, que parece que tiene muchos elementos con fallas, incluso lo que yo llamo mala práctica profesional, no solo porque no saben hacer bien las proyecciones, sino porque van a causar efectos desastrosos frente a lo que ellos mismos dicen. Recordemos que en el acuerdo con el FMI se plantea que la economía va a decrecer, es decir, el propio Fondo Monetario dice que la economía se va a disminuir, supuestamente van a liberalizar buena parte de la economía financiera, incluyendo la eliminación del impuesto a la salida de divisas,
que desde nuestra perspectiva va a generar una nueva ola especulativa con posibles consecuencias similares a la de los años 90. No es verdad que no hay alternativas, que hay otras opciones. Nos quieren vender el cuento de que esto era inevitable, que el ajuste, que la reducción del tamaño de la economía, que la destrucción del aparato estatal, que las privatizaciones son inevitables, y eso es muy alejado de la realidad, porque siempre hay alternativas. La diferencia es quién paga los costos de esas alternativas. ¿La pagan los pobres, las clases populares, la clase media, o la pagan los ricos, los sectores acaudalados, los grandes banqueros o los importadores, por ejemplo? Entonces, esa es la verdadera discusión, y sobre eso nos quisiéramos enfocar en el episodio de hoy de Cómo es la vaina con el FMI. Entonces tenemos al economista Rafael Correa Delgado con el contexto de los programas 1 y 2 de Cómo es la vaina con el Fondo Monetario Internacional. Yo concuerdo totalmente con lo que dice Andrés, con lo que se ha manifestado en esos extraordinarios programas, el 1 y el 2 de Cómo es la vaina. Para entender qué está viviendo Ecuador, los migrantes lo pueden entender muy bien, las mismas políticas de los 90, las mismas políticas que produjeron que la mayoría de ustedes vivieran en Estados Unidos, o los más recientemente llegados, hayan tenido que dejar la patria. Si el Fondo Monetario y sus ajustes nos dieran prosperidad, Ecuador ya sería Suiza, porque desde que regresamos a la democracia en el 79 hemos tenido 13, 16, depende cómo las cuenten, cartas de intención, acuerdos con el Fondo Monetario, y cada uno ha sido peor que otro. Es que son masoquistas los del Fondo Monetario y los gobiernos buscan hacer el mal. Esto es político, buscan dar el manejo de la economía al sector privado, al capital transnacional y sobre todo al capital financiero. Con los 10 años de Revolución Ciudadana perdieron ese poder. Nos fue muy bien. ¿Quién puede dudar? La década de oro. Duplicamos el tamaño de la economía. Fuimos los campeones regionales en reducir pobreza. Pasamos de ser de los 3 países más inequitativos de América del Sur a ser de los 3 más equitativos. Estamos a la vanguardia mundial en muchísimas áreas, pero no tenían el poder. No eran ellos los que mandaban. No ganaba o no aumentaba 68% la utilidad del Banco del Pichincha, como aumentó en el 2018. En consecuencia, ¿no? Estaban ansiosos de recuperar ese poder, y para eso tienen al Fondo Monetario, reflejando también el poder de las transnacionales que con nosotros sufrieron bastante, por ejemplo, las petroleras, a las cuales le quitamos un gran nivel de renta. Entonces, para los migrantes, entender bien, son las políticas de los 90 las que nos llevaron a esa catástrofe. Lo mismo, liberalización de capitales, Banco Central independiente en el 99, el Banco Central independiente. ¿Qué significa liberar capitales? Que puedan salir los capitales, así sean nacionales, puedan salir del país, a offshore, a paraísos fiscales. Y eso nos llevó a la quiebra en el 99, bajo el fundamentalismo de que solito el mercado se regule. Eso nunca ha existido. En el fondo lo que buscan es todo en función de sus intereses. Ahora, ¿qué dicen? Vamos a ensayar de nuevo. Después de que Correa nos quitó la teta 10 años, vamos a ensayar de nuevo. Tal vez están más respaldados los bancos, tenemos más prudencia en el manejo financiero, pero en esencia es lo mismo, con fantasías increíbles que además tendrían un gran costo humano. Yo concuerdo también con Andrés, he leído el acuerdo con el fondo. Eso no lo ha hecho un economista ecuatoriano. No puede haber un economista ecuatoriano, perdónenme la expresión, tan imbécil para hacer algo así. Eso lo han hecho estos burócratas internacionales que quiebran países, y cuando quiebran después van a un cóctel y a un seminario, un hotel 5 estrellas a pensar su nuevo experimento, porque están hablando tonterías totalmente alejadas de la realidad. Por ejemplo, si ustedes pierden competitividad en una economía con moneda nacional, la moneda se deprecia. Si, por ejemplo, el salario, si hubiéramos tenido sucres, es, qué sé yo, 1.000 sucres, para poner cifras entendibles, y el dólar vale un sucre, $1, están ganando $1.000. Si esos costos laborales son muy altos, se deprecia la moneda. Ahora el dólar vale 2 sucres, en términos de dólares el salario es $500, y bajaron los costos laborales y se puede seguir compitiendo. Como no tenemos moneda nacional, ¿saben lo que quieren hacer estos señores con el acuerdo con el Fondo Monetario? Generar desempleo, lo dicen expresamente, para que bajen los costos laborales, le hace salarios 30%, porque de acuerdo a ellos están inflados en 30%, ¿ya? Y puede volver a ser competitivo el país. ¿Por qué no dicen lo mismo de las utilidades bancarias? Y ahí estoy respondiendo a su pregunta, Jimmy.
que han aumentado 40% en promedio, y el Banco del Pichincha, Fienegas, 68% en 2018, cuando la economía creció 1%. No es económica, hablando de personas. En países que, a diferencia de Estados Unidos, Ecuador no tiene un incipiente sistema de seguro de desempleo, que lo creó mi gobierno, pero para los afiliados del IES. Para el resto no existe nada. No es como en Estados Unidos. Ustedes dirán, en Estados Unidos se puede despedir gente. Sí, pero esa gente tiene subvención por desempleo. ¿Qué tienen en Ecuador? Imagínense pretender bajar salarios 30% generando desempleo. ¿Ya? Entonces, a mayor oferta de trabajo de la gente desesperada por trabajar, le puedes pagar menos. Eso es lo que está diciendo el fondo. Eso destruye sociedades. Como también destruye sociedades y una economía la torpeza de tener dolarizada la economía, es decir, no tienen tipo de cambio, el ejemplo que le dije hace un momento, y quieren el nuevo aperturismo, ya redujeron aranceles, ahora quieren eliminar el impuesto a la salida de divisas, que entren y salgan capitales. Eso es lo que protegía la dolarización. También concuerdo con lo que dice Andrés, que lo ha manifestado, que esto puede hacer estallar la dolarización ecuatoriana por la codicia de esta gente. Y repito, yo no creo que haya un economista ecuatoriano tan imbécil en un estudio y en un programa tan mal hecho. Le están ordenando y ni siquiera entiende lo que le están diciendo, porque es un ministro, sinceramente, bastante incompetente, de lo más incompetente que he visto en la larga historia del país. En todo caso, ¿qué se puede hacer? Muchísimo. Pero si lo que están es cambiando el modelo, es un modelo que funcionó, a un modelo que nunca ha funcionado, pero que es de ellos, en beneficio de ellos, como en los 90. Pero muchísimo. Si no iba bastante bien, del 2007 al 2017 éramos ejemplo al mundo. Sí, pero 2015, 2016 tuvimos problemas. Claro, perdimos miles de millones de ingresos netos fiscal por la caída de las exportaciones petroleras, por pérdida de juicios contra Chevron, contra Occidental, por la recesión mismo disminuye impuestos, recaudación de impuestos, factores externos. El 2016 acabamos con 64% de las exportaciones del 2014, porque se desplomaron los precios del petróleo y todas las exportaciones. Pero estuvimos tan bien preparados para esa época de vaca flaca, incluyendo un terremoto de casi 8 en la escala Richter, que nos costó 3 puntos del PIB, más de $3.000 millones, que ya en el último trimestre, y Andrés lo sabe, el 2016, empezó a crecer de nuevo la economía. En el 2017 creció cerca del 3%, me parece que han ajustado para abajo, 2.5, algo así, pero creció la economía. Incluso nos alcanzó para crecer en el 2018 con esa viada, pero no en el 2019, peor con las tonterías que están haciendo. Tengo un modelo que ha funcionado, pero que no era de ellos, era para los pobres, era para grandes mayorías, era a través, con un importante rol del Estado, que somos todos. ¿Quién es el sector privado? ¿Quién de los que me escucha tiene una empresa? Un número mínimo de familias, tiene esa empresa, un banco. Son ellos los que quieren dominar, y por eso el cambio de modelo. Las alternativas, Jimmy, son muchísimas. Por ejemplo, hablan de problema fiscal. ¿Cómo es que se perdonan impuestos? Entonces usted piensa subir impuestos. No. ¿Piensa bajar gastos? No. Pongan aranceles, pues, que los bajaron también a las importaciones. Acuérdense que eso fue lo que yo hice y me sacaron los periodicazos que había subido la Nutella. Ahora no les importa hablar de botar trabajadores a las calles, de generar desempleo, de crecer el salario, de dejar de dar servicios públicos. No les interesa eso, con tal de defender sus intereses. A mí me criticaban haber encarecido la Nutella. Termino con esto. Por supuesto que hay alternativas. El problema es quién maneja el país. En la época de Revolución Ciudadana, 2007-2017, lo manejaban ustedes, los migrantes, las grandes mayorías. Yo no tenía compromiso con nadie. Y por eso subía la Nutella, pero no le subía la gasolina, no se reducían salarios, no aumentaba pobreza, no aumentaba desigualdad, algo inédito, pese a los 2 años dificilísimos que pasamos. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Lo primerito, aumentar la gasolina, botar empleados públicos, tratar de reducir salarios, mientras que, ahí sí, disminuyamos aranceles para los grandes importadores, porque el poder lo tienen ellos. Mientras que nos hablan de liberalizar tasas de interés para que nos cobren más los bancos, porque el poder lo tienen ellos. Por supuesto que hay alternativas. El problema no es técnico, es político. ¿Quién está en el poder? Y en el poder, con la traición de Moreno, queridos compañeros, lastimosamente están los causantes de que muchos de ustedes hayan tenido que emigrar y hoy vivan lejos de la patria.
Presidente, en estos momentos que una vez más los ecuatorianos vuelven a migrar otra vez, a salir del país, y si bien los migrantes hacemos un esfuerzo inmenso para enviar al Ecuador, al país, como 3.000 millones de dólares cada año, al mismo tiempo el FMI publicó unos datos muy interesantes donde los bancos ecuatorianos aparecen en el segundo lugar en fuga de capitales. La dolarización requiere de dólares, pero las élites todavía sacan sus dólares del país. ¿Qué podemos hacer o cuáles son las alternativas para mantener los dólares sabiendo que corre el peligro a la misma dolarización en el país? Para mí, pero porque cancelando la alternativa. O sea, era la realidad, lo que estaba funcionando. Por ejemplo, el coeficiente de liquidez doméstica. Por cada dólar que tienen afuera los bancos tenían que tener un dólar dentro del país. Ese acuerdo con el fondo propone eliminar ese coeficiente de liquidez doméstica, obligando a los bancos con regulaciones a colocar crédito dentro del país. Por supuesto que se puede regular a los bancos, pero con el fundamentalismo neoliberal, ellos están en contra de todo esto. Usted tiene toda la razón. Nunca lo olviden. Después de ese desastre del 99, fruto de exactamente este tipo de políticas, un agravante, ahora no tengo moneda nacional. Es mucho más difícil manejar los problemas. Tal vez tenemos un sector bancario más sólido gracias a nuestras políticas durante 10 años, porque no mandaron los bancos sino nosotros. Hay fondo de liquidez, seguro bancario, había una superintendencia de bancos independiente, ahora de nuevo volvió a ser una sucursal de los bancos, de los grandes bancos. Bueno, tenemos un sistema bancario más sólido, pero no tenemos moneda nacional. Las mismas políticas de los 90 nos llevaron, están aplicando las que nos llevaron a la quiebra. Pero después de esa crisis terrible, que en pocos años sacó a 2 millones de compatriotas de su propia patria, el país sobrevivió, ¿sabe gracias a qué? No gracias a los banqueros, que se creen tanto, no gracias a los grandes empresarios, gracias a ustedes, los migrantes. Yo sé que no son números, no son dólares, son personas, pero fueron expulsados de su patria por sistemas excluyentes, por la irresponsabilidad, el entreguismo de los gobiernos de la banca, y no se olvidaron jamás de su patria. Y ese dólar que ganaban con el sudor de su frente en Nueva York, en Connecticut, en New Jersey, ese euro que ganaban con tanto esfuerzo en Madrid, en Valencia, en Murcia, en Milán, en Génova, lo mandaban al país. Esas remesas fueron las que se tuvieron en la economía nacional. Si no, no estaríamos. El país, yo no sé cómo hubiera sobrevivido, ¿no? Si no hubiera sido por las remesas de nuestros migrantes ganadas con tanto esfuerzo. Al país la salvaron los pobres. Y fíjense la contradicción. En pocos años, 2 años, ya los bancos volvían a tener récord en utilidades. Ya en el 2003, el gobierno de Lucio Gutiérrez, el ministro de Economía volvió a ser un banquero, Mauricio Pozo. Y esa gente empezaba a sacar la plata del país. Nuestros migrantes mandaban la plata del país por el cariño a su patria, por atender a su familia. Los banqueros la mandaban fuera del país por la falta de fe en su propia patria. Nuestros recursos, los recursos que se captaban, los recursos de los migrantes, que llegaban a su familia, depositaban en un banco, el banco lo mandaba afuera a financiar a Estados Unidos. Imagínense esa locura. Eso es lo que prohibimos nosotros, obligándolos a tener la plata dentro del país. Que no me saquen la plata, que además de ellos es del pueblo ecuatoriano, que sirva para el desarrollo del país. Hoy vuelven a abrir la llave, que salgan nomás los capitales, que se vayan a cuentas offshore, que se vayan a paraísos fiscales. De hecho, ya solo no quieren coeficiente de liquidez doméstica, no quieren ningún control sobre la banca, ¿no? Prohíben al gobierno financiarse sus propios recursos del Banco Central para que dependamos de la banca. Todo es en función del capital financiero. Esto no tiene ni pie ni cabeza técnicamente hablando. Peor, en cuanto a bienestar de los seres humanos. Esto solo busca defender los intereses del gran capital y particularmente del capital financiero. Yo quisiera añadir un punto adicional, y es que a partir de la suscripción del acuerdo con el fondo, empezaron a retomar los CETES, los certificados de tesorería, pero a diferencia de cómo se hacía en su gobierno, que los compraba el propio Banco Central y el dinero se quedaba en el Estado, ahora están haciendo un financiamiento con CETES de a 3, de a 4 días de plazo, que los está comprando básicamente los grandes bancos ecuatorianos, específicamente el Banco de Pichincha.
Entonces yo digo, y están comprando por cientos de millones de dólares, pero apenas a 4 días plazo. ¿Eso qué sentido financiero puede tener de optimización de las finanzas? Ninguna. Lo que tiene es un sentido para otorgarle nuevamente el poder a la banca, de que si no se renuevan esas operaciones, el ministerio y el Estado queda con las manos atadas porque tiene que ir satisfaciendo los distintos caprichos que le ponga el capital financiero para poder simplemente mantener vivo el financiamiento de la caja fiscal. Y eso es gravísimo, porque prohíben que el Estado se financie a sí mismo, pero ahora hacen que la banca sea la que le puede prestar al gobierno, y obviamente para prestarle la banca va a poner sus condiciones. Entonces eso es bastante grave. Yo quería hacerle una pregunta. En el propio informe del Fondo Monetario para el desembolso de esta nueva deuda externa, de este nuevo crédito, el FMI, en una sección que no le paran mucha bola, que se llama el análisis de sostenibilidad de la deuda, dicen que si no se ajustaba el tamaño del Estado como lo está ajustando el gobierno de Moreno, la economía hubiera crecido entre el 5 y el 8% en estos años, y no como está ocurriendo ahora, que está decreciendo la economía. ¿Por qué, a pesar de las lecciones de Grecia, de Argentina, etcétera, que ya vimos que reducen el tamaño de la economía, no recomienda más bien el fondo solo seguir el trayecto que ya seguía la economía ecuatoriana como una alternativa para reducir la deuda sobre el PIB? No quiero sonar muy técnico aquí, pero hay una obsesión por el numerador, pero ninguna obsesión por el denominador. Es decir, quieren a toda costa vendernos el cuento del sobreendeudamiento, pero no sobre el crecimiento de la economía, que debe ser un objetivo primordial de un ministerio de economía, de un gobierno enfocado en hacer que crezca el tamaño de la torta de la economía nacional. Porque es político, Andrés, es político, y tú lo sabes. Yo sé que me preguntas sabiendo la respuesta. Esto técnicamente no tiene ni pie ni cabeza. Es político, quieren retomar el control, lo que tú dices. Durante 10 años, el capital financiero, y muchos medios de comunicación son propiedad del capital financiero, los medios de comunicación perdieron el poder, no eran ellos los que manejaban. Tenían que pagar impuestos, tenían que obedecer regulaciones, tenían que colocar crédito, tenían que decir la verdad, el caso de los medios. Eso es inaceptable para ellos. Entonces, no les importa echar a perder un proyecto país exitoso. Nosotros tal vez éramos el proyecto de izquierda más exitoso de la región y uno de los más exitosos del mundo. Se estudia la Revolución Ciudadana en universidades europeas, universidades latinoamericanas en Argentina, universidades norteamericanas. ¿Por qué destruir algo que funcionaba? Porque no eran ellos, no estaba en función de sus intereses, y así nos han dominado 2 siglos. No es lógica patriótica, no es lógica empresarial, es lógica política, mantener el poder, porque así nos han dominado 2 siglos. Tú dices que el propio informe dice que íbamos a crecer 5-8%. ¿Qué es lo más importante para una economía subdesarrollada? Crecer, pues. Y están sacrificando, o lo más importante, se están cortando la cabeza para tener sombreros. Pero no solo eso. Otro informe del Fondo Monetario dice que la economía estaba estabilizada. ¿Para qué quieren un ajuste? ¿No? Para cambiar el modelo. No es que no había más remedio, eso es mentira. Obviamente con su aparataje mediático van a decir culpa de Correa, eso es mentira, es falso. Es porque quieren cambiar el modelo para recuperar el poder, para volver a votar 2 millones de ecuatorianos tal vez fuera del país, pero en 2 años ellos vuelven a romper récords en utilidades como lo están rompiendo en los actuales momentos, ¿no? Hay muchos informes que coinciden con lo que nosotros hemos dicho. Control de capitales, el impuesto a la salida de divisas. Tú bien sabes, eso se llama la tasa Tobin, en honor a un premio Nobel de Economía, James Tobin, ya fallecido, pero lo propuso hace 50 años. ¿Por qué nadie le hace caso? Porque atenta contra los intereses del capital financiero. Como nosotros estábamos en función de los intereses de la gente, pusimos ese impuesto a la salida de divisas. Lo quieren derogar. Habla el Fondo Monetario mismo el dinero electrónico, que lo tienen que manejar los bancos centrales, pero en el acuerdo dice que lo tiene que manejar la banca privada, como tú lo dijiste, como que si hay una descoordinación entre el sector, el Departamento de Investigación, el Fondo Monetario, académicos más honestos, sin compromiso con los banqueros, con los capitales financieros, etcétera, ¿no? Y la gente que aplica la política, como este grupo que fue a Ecuador, y estoy seguro que no tuvieron ayuda de ecuatorianos, porque ningún ecuatoriano se puede prestar a una barbaridad así, por incompetente que sea. O sea, esta gente está totalmente alejada de la realidad. Es una falta de profesionalismo terrible este informe.
Entonces, es por eso. No es una lógica de crecimiento, de bienestar, no, olvídense de eso. Pero no lo digo yo, lo dice informe norteamericano, el informe Messler de la década de los 90, en que pide un informe al Congreso de Estados Unidos porque ven que el Fondo Monetario está prestando plata sin control del Congreso de Estados Unidos, solo con autorización del gobierno, ¿no? Y el informe dice, sí, el Fondo Monetario ha sido utilizado como instrumento de política exterior del gobierno de Estados Unidos. Y el Congreso bravísimo, no porque se lo haya utilizado como instrumento de política de un país cuando supuestamente es una organización multilateral, sino porque no le hayan pedido permiso al Congreso. Por eso estaba bravo. Entonces, esto no es descubrir el agua tibia, todo el mundo lo conoce. ¿Por qué el entreguismo? Por traidores como Moreno. Pero esta gente no busca el crecimiento, no busca el empleo, no busca el bienestar. Busca defender los intereses de Estados Unidos, que tiene poder de veto sobre el Fondo Monetario, de sus transnacionales y del capital financiero internacional y nacional. Que nadie se engañe. Es una cuestión política, de poder, no técnica. No es que buscan bienestar de la gente, no. Buscan mantener el poder. Y el poder lo tiene en estos momentos capital financiero, grandes empresarios, grandes negocios, grandes capitales, y están obedeciendo esos intereses. Los temas que vemos permanentemente en el Observatorio de la Dolarización es cómo tratar de preservar esos dólares dentro de la economía nacional para que sirvan como ecuatorianos. Y nos sorprendió enterarnos que hace pocas semanas, en secreto, porque logramos enterarnos solo porque hacemos un seguimiento muy cercano del registro oficial, de las publicaciones gubernamentales, se firmó un acuerdo comercial con los países Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, para facilitar la importación de papa frita. Algo que uno diría, bueno, pero en el Ecuador papas sí tenemos, esas no me pueden decir que no producimos. Pero ahora están diciendo, no, tenemos que facilitar la importación de las papas precongeladas, las papas congeladas, prefritas, para abastecer el mercado ecuatoriano. Uno diría, esas son las prioridades del Ministerio de Comercio Exterior, pero claro, la realidad es que hay muchos más temas que nos preocupan en ese mismo sentido, porque Ecuador, siendo una potencia exportadora de alimentos, al mismo tiempo seguimos importando cualquier cantidad de frutas. Una cosa es tener que importar bienes de alta tecnología, bienes que no podemos producir en el Ecuador, pero frutas, manzanas, uvas, galletas, caramelos que traemos de otros países, no podríamos pensar que la soberanía alimentaria definida en este sentido de poder producir nuestros propios alimentos puede también ser una opción para apoyar la dolarización. ¿Qué se puede hacer en esa dirección? Pero por supuesto, Andrés, lo que tú estás hablando son conceptos, y tú lo conoces, muy conocidos, perdóname la redundancia, ¿no? Se llama sustitución de importaciones, que fue un concepto correcto, muy mal implementado en América Latina, aunque incompleto. En verdad debió ser, bueno, eso era, hablamos de la industrialización, pero teníamos que hablar de industrialización generadora neta de divisa, porque una industrialización que consume divisa y no la genera, a medida que crece la economía, ya no es que ahorra divisa por sustitución, sino que acaba consumiendo más divisas y creando un problema, que fue lo que ocasionó la crisis de los modelos industrializadores de América Latina. Tú me estás hablando del sector agrícola, no del sector industrial, pero el concepto es válido. En lugar de importar, ¿por qué no producimos papas? ¿Y por qué no agregamos valor a esas papas haciendo papas fritas congeladas? ¿Dónde está la alta tecnología? ¿Acaso llegar a la luna? Pero obviamente, si al principio pones a competir al pequeño agricultor que está empezando, que tiene que recuperar altos costos, va a fracasar frente a la productividad de Bélgica, Holanda, Luxemburgo, que ya tienen las fábricas instaladas. Por eso se requiere adecuada política económica, que no es solo la monetaria, la fiscal, es política productiva, cierto grado de protección a nuestra economía. Ahí saltarán los ortodoxos diciendo, pero eso sacrifica el bienestar del consumidor porque van a tener papas fritas más caras y de menor calidad. Probablemente, en el corto plazo. Pero sin producción nacional no va a haber empleo. Sin empleo no va a haber ingresos y al final nos vamos a quedar sin papas fritas del todo. ¿Sí me explico? Nadie va a poder consumir papas fritas. Entendamos que el daño es mucho más grave. En corto plazo,
Puede ser, sí, que hasta que el señor, los campesinos aprendan a cultivar mejor calidad de papa, aunque tenemos gran calidad de papa, más bien la industria alimenticia sepa procesarla, cortarla, congelarla, podemos tener papas de menos calidad que la papa belga, pero va a ser papa nuestra, con trabajo nuestro, con ingreso nuestro, que se gasta no en Bélgica, se gasta en Ecuador, y con eso compras pan, y el panadero con eso paga al agricultor, al molinero, al industrial molinero la harina, y el industrial molinero con esa harina paga al agricultor el trigo, ¿no? Y con ese trigo, con la plata de ese trigo, el agricultor va a pasear con su novia a algún hotel en Ambato, en la Sierra Central, y se dinamiza la economía. Ningún país se ha desarrollado con el bobo aperturismo, entendamos, son cuentos que nos imponen ahora que ellos son desarrollados, pero no hay mejor maestra que la historia. Ningún país se ha desarrollado sin una adecuada protección de su moneda nacional. Si esto ya es grave en circunstancias normales, es 10 veces más grave con dolarización. Porque si permiten que salgan más divisas que la que entran, sencillamente explota la dolarización. O sea, bobo aperturismo más dolarización, la fórmula del desastre. Economista Rafael Correa, imaginemos por un momento que si usted hubiera estado aún en el cargo, usted hubiera recortado el desayuno escolar y despedido a decenas de empleados públicos o hubiese procedido de manera distinta. ¿Cuál hubiese hecho usted el recorte principal? ¿Cómo hubiese usted empezado? ¿Qué hubiese recortado? ¿O es que acaso el problema de la economía ecuatoriana está en algún otro sector? Por supuesto que está en otro sector. Mira las medias verdades. Tenemos salarios muy altos, sí, gracias a Dios, ojalá pudieran ser más altos. Si esa gente, el que gana el salario mínimo, menos de $400, ¿acaso lo va a gastar en Miami, en Bélgica? Lo va a gastar en el propio Ecuador, dinamiza la economía. Es que no somos competitivos, las medias verdades. ¿Por qué no dicen que tenemos la energía más barata en la región? Y podemos ir teniéndola gracias a las inversiones en hidroeléctrica. ¿Okay? ¿Por qué no dicen todas esas ventajas? Que tenemos la mejor infraestructura de la región y en mi gobierno ni siquiera se pagaba peaje. ¿Sabe cuánto significa eso en ahorro en costos de transporte, tiempo, etcétera? ¿Por qué no dicen esas cosas? En que tenemos grandes ventajas, ¿no? Las comunicaciones de Ecuador también son relativamente baratas. La energía es de la más barata de la región. No, que el costo laboral... ¿Por qué no dicen que los costos financieros son demasiado altos y que hay que reducir la utilidad de los banqueros? Todo es política. En este momento cortar por lo más débil la clase trabajadora. Entonces, mira, estas políticas que se llaman políticas de austeridad jamás han dado resultados. Jamás tú desarrollas un país y das bienestar generando desempleo, decrecimiento. No, así quiebran los países. Y el daño es de largo plazo, porque no es solamente que hay una recesión, hay sufrimiento, hay desmotivación, ¿no? Es difícil hacer una empresa. Es muy fácil destruirla. No es que, bueno, decreció la economía, piensan decrecer la economía 0.5% en términos reales, eso en términos nominales en 2019 serán unos $1.000 millones. En el sector industrial, por cada $10.000 se genera un puesto de trabajo. Estamos hablando de 100.000 puestos de trabajo que probablemente se vayan a perder 100.000 puestos de trabajo, ¿no? Entonces, no es que votaste al desempleo de esa gente, ya el sufrimiento de por sí, muchos de ellos sin seguro de desempleo, si no están afiliados al IES, si estaban en el sector informal, qué sé yo, ¿no? Pero no es que empiece a retirarse la economía y vengan enseguida, eso no existe. Es muy fácil destruir, muy difícil construir. Entonces, los efectos de estas políticas de austeridad recesivas, el ajuste que le llaman, no es 1 año, 2 años, como esta gente pretende, de largo plazo. Y si eso nos llevara al desarrollo, les insisto, ya seremos Suiza, porque de eso hemos vivido desde el regreso a la democracia en el 79, salvo el periodo 2007-2017, la Revolución Ciudadana. Políticas de austeridad que han destruido países enteros, el nuestro propio, pero vean el caso de Grecia, el propio caso de España, cuánto tiempo le costó superar la crisis de la hipoteca por esta clase de políticas, ¿no? Y el costo en bienestar es altísimo, es cortarnos la cabeza, como él le dice, para comprarnos sombreros, es decir, no le desayuno a los niños para que tengan el estómago vacío y no puedan aprender, ¿no? Y son efectos no de corto plazo, son efectos de largo plazo. El daño es muy grande, el daño que producen es muy grande. Completando la idea anterior, para graficar el daño en términos sencillos para la gente que nos escuche, que no es economista,
de lo perniciosa que son las políticas de austeridad. Yo corto el desayuno escolar. Algunos creen que ahí acaba el asunto. Que bueno, los niños ya se quedaron sin desayuno y las mamás tendrán que darle desayuno, y las que no tienen, que los niños vayan sin desayunar y no pueden aprender nada porque están pensando en el hambre que tienen. No es solo eso. Ese desayuno no es que se compraba, te insisto, en Miami o en Bélgica. Se compraba pues a los productores nacionales. Era el banano de los pequeños bananeros, era la harina de los agricultores, probablemente pequeños agricultores, o el pequeño molino industrial. Entonces es un efecto en cadena, ¿sí me explico? No es que se quedaron sin desayunar y acabó el lío, no. La falta de desayuno escolar deja a los niños sin desayuno, pero deja al panadero sin vender pan, como te ponía el ejemplo hace un momento. Deja al molinero sin vender harina y deja al agricultor sin vender trigo. Es un efecto en cadena que tiene que causa problemas muy graves en la economía. Jamás han funcionado esas políticas de austeridad. Presidente, si bien en la década de la Revolución Ciudadana impulsábamos al país del conocimiento y pues impulsábamos también al país de la industrialización, pues personalmente pues yo me emocioné mucho en el país del conocimiento a largo plazo, pero sin embargo viendo en el corto o mediano plazo, en todo caso veíamos la refinería del Pacífico. Sabiendo que la principal salida de dólares del país es por la importación de combustibles, siendo un país petrolero. Son decenas de miles de millones en los últimos años. ¿Usted sigue creyendo que la refinería del Pacífico y la petroquímica son muy importantes para el país, presidente? Bueno, lamentablemente todavía venimos en un provincianismo que si no citamos a alguien famoso no nos creen. Lean, por ejemplo, a Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, que habla mucho de esas cosas. Mira, no hay país que se haya desarrollado sin proyectos claves. Eso no lo entienden estos entreguistas, ¿no? Que no les importa la patria. Yo cuando llegué al gobierno en 2007, este señor se queja de que no tenía la mesa servida porque no hemos resuelto todos los problemas. ¿Quién es tan tonto para decir que se han resuelto todos los problemas? Pero nosotros aguantamos terremotos, desplome el precio del petróleo y dejamos la economía creciendo. Resuelto la mayor cantidad de problemas en el corto plazo. Pero estos incapaces no tuvieron la voluntad ni la capacidad técnica para hacer nada más. Pero cuando yo llegué al gobierno, teníamos hasta apagones, porque ya no se acuerdan. ¡Apagones! ¿Sabes cuál es el costo para una industria? Tener que comprarse una máquina, una planta eléctrica y alimentarla con diésel, con gasolina, porque no hay electricidad 10 horas por día, o en su defecto pasar 10 horas sin energía. ¿No? Yo recibí un país con apagones, sin carreteras. No funcionaba nada en el país. Eso tiene un costo inmenso, pero no se registra. Entonces, no hay país que se haya desarrollado sin estos proyectos estratégicos. Por ejemplo, hidroeléctricas para tener buena energía. Pero pónganse a pensar, es el colmo que después de 40 años de exportadores de petróleo, la refinería de Esmeraldas, la de Xoxofindi, una pequeña que tenemos en Amazonía, la de Libertad, que está totalmente obsoleta, tan solo refinen, qué sé yo, refinarán el 30% de nuestro petróleo, con lo cual se atiende solo el 55% de nuestra demanda interna. Eso significa 70% de nuestro petróleo lo vendemos bruto, crudo, ¿ya? Y dejamos sin atender incluso la demanda interna un 45%. En otras palabras, produzco choclo, la gente quiere humitas y solo atiendo con mis choclos 70% de los choclos los exporto en bruto, cuando hay todavía 45% de demanda de humita insatisfecha. En vez de procesar todo el choclo para atender mi mercado de humitas e incluso vender al exterior. Eso genera riqueza y genera puestos de trabajo. Y una cadena. Puestos de trabajo que generan demanda, compran muchas otras cosas, se generan impuestos, se genera tecnología, se generan procesos learning by doing, procesos de aprendizaje, etc. Se requiere la refinería del Pacífico. Si antes había alguna duda, con lo del ITT no puede existir duda. Ahí no solo hay 800 millones de barriles de petróleo, hay muchísimo más. Pero solo con 800 millones ya se justifica la refinería del Pacífico. Si hubiéramos tenido esa refinería del Pacífico, por eso yo la empecé a hacer con PDVSA, Venezuela, porque antes del ITT había dudas si teníamos suficientes reservas. Entonces, si faltaban reservas, nos podía mandar su petróleo a Venezuela para refinarlo. Uy, presidente, pero pedir petróleo para refinar, ¿qué creen que hace Uruguay? ¿Qué creen que hace Chile? ¿Qué creen que hace Singapur? Son países con refinerías y gigantescas, sin petróleo.
y compran petróleo para refinar y luego te exportan refinado, ¿no? Entonces, nos asociamos con PDVSA, pero con ITT ya no necesitamos eso. Ya tenemos reserva más que suficiente. Si antes era necesario y urgente la refinería del Pacífico, si hubiera estado esa refinería hace 30 años, no tendríamos deuda externa. Pero la siguen postergando. Y hablan tonterías, ¿no? Y por más que se miente, ustedes, compatriotas, deben diferenciar entre la política apasionada. Yo me puedo apasionar, y es una cifra equivocada. 1.500 millones se gastó en el relleno Correa por la refinería del Pacífico. Puede ser que se me salga algo así. Pero después que demostramos el cuadro y le decimos no hable tonterías, son 300 millones nada más el relleno. 600 millones son los estudios. 30 millones son obras de compensación social porque nosotros nos preocupamos de las comunidades. Y vamos detallando todos los gastos. 300 millones son impuestos, que pasarse la plata del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo. Solo 300 millones fue el relleno. Y vuelven a repetir como los medios de comunicación hacen en Ecuador y los políticos. No, y gastaste 1.500 millones. Eso ya es ser canalla. ¿Ya? Y todos debemos rechazar la política canallesca. Nos están engañando. Entonces, dicen, no funcionó la refinería. Si la refinería no se ha hecho, se pusieron las bases para tenerlo lo más rápidamente posible. Lastimosamente en esto puede haber mala suerte. En 2014 colapsa el mercado financiero y se para el proyecto un par de años. Pero era clave que el nuevo gobierno continúe. Y así lo dijo en el programa de gobierno. Así lo dijo en el primer año de gobierno. Pero luego, para hacer calma la Correa, dijeron, no, esto no sirve. Quieren hacer plantaciones, tonterías. Y es culpa de Correa. Y en verdad quieren llevarse esta refinería a Guayas, porque hay intereses privados en esa refinería. Porque también les molesta eso, que inició el proyecto el sector público solito no la puede hacer, tendrá que intervenir el sector privado, pero empezó el sector público, entonces quieren hacer algo totalmente privado. Esa refinería, compatriota, y sobre todo de Manabí, compañeros de Manabí, manavistas, es fundamental para el futuro de la patria y particularmente para el futuro de Manabí. Otra idea, si tú tienes petróleo puedes tener petroquímica. Después de 40 años productores de petróleo no tenemos ni la más elemental petroquímica, ni el plástico más sencillo para hacer fundas plásticas lo tenemos, lo importante. Con la refinería del Pacífico va a haber esa petroquímica básica y se va a sustituir, que era lo que hablábamos hace un momento, centenas de millones de dólares en importaciones, con lo cual se fortalece la dolarización. Pero no les interesa a esta gente. A esta gente le interesa el negocio inmediato, no les interesa la patria. Para terminar, Jimmy, Manuel y Andrés lo conoce bien, en finanzas públicas hay un problema, tal vez deliberado, que tú registras el egreso, sueldos y salarios, pagué tanto, pero no el retorno, muchas veces, ¿no? Por ahorro, por ejemplo. ¿Saben cuánto nos están ahorrando las hidroeléctricas que construimos porque ya dejamos de importar diésel y gasolinas? Están ahorrando como 1.000 millones, pero eso no se registra. Se registra el pasivo, 2.000 millones para Coca-Cola Sinclair, pero no el activo. Dice Coca-Cola Sinclair vale 2.000 millones. Ecuador es más rico en 2.000 millones. Claro, 2.000 millones de activos, 2.000 millones en deuda, el activo neto es cero. No somos ni más ricos ni más pobres. Pero con el ingreso que me está dando permanentemente esa hidroeléctrica Coca-Cola, seremos más ricos en el futuro. Entonces, no te registra el activo ni el ahorro. Te registra el egreso financiero y te registra el pasivo financiero que adquiriste. Y así pareciera que todo es gasto. Correa dejó endeudado el país, lo cual es mentira. Le cuenta Andrés. Vean los documentos del Fondo Monetario, es una vergüenza. O sea, para la política dice, acaba de decir el farsante Moreno, 75.000 millones de deuda. Vean el documento del Fondo Monetario y hablan de 46.000 millones a finales del 2018. A finales, ya casi 2 años de gobierno, 46.000 millones. Mientras que Moreno para la parte política dice 75.000 millones. Así nos engaña. ¿Ok? Entonces, me hicieron creer que el país estaba sobreendeudado, que todo es gasto, que se ha gastado por gusto, cuando el país más rico tiene miles de millones en hidroeléctricas, en carreteras, en puertos, aeropuertos, etcétera, que te dan un ingreso, ahorro, o evitan un egreso si quieres, pero eso no se registra. Solo en hidroeléctricas estamos ahorrando unos 1.000 millones. Solo con la repotenciación de refinería de Esmeraldas estamos ahorrando unos 300 millones, porque antes teníamos que importar más combustible. 1.300 millones. Más lo que dejamos produciendo el ITT, ¿no? El inicio en Tiputini, que está fuera del Parque de Yasuní. Yo nunca entré al Parque de Yasuní, dicho sea de paso, ¿no? Son como 800 millones más. Solo ahí tenemos más de 2.000 millones que está recibiendo el gobierno actual, como en el caso Tiputini, o que dejó de gastar. Yo hubiera querido tener esos 2.000 millones. Eso es 2 puntos del PIB. Y que ni con esas ayudas, estos ineptos
hayan podido manejar la economía. No es solo ineptitud, es interés, es corrupción, es deshonestidad. Darle el poder a los que siempre nos explotaron, a los que nos quebraron en el 99 y que lo perdieron cuando fuimos gobierno con la Revolución Ciudadana del 2007 al 2017. En el fondo, esto es político. Y la refinería del Pacífico y los proyectos estratégicos son fundamentales. Revisa la historia del desarrollo, a no ser que sea una isla por ahí turística de 100.000 habitantes, no hay país del mundo que se haya desarrollado sin estos proyectos estratégicos. Quisiera añadir nuevamente un elemento a este tema de la construcción de la obra pública, de los proyectos estratégicos, y es que uno puede gastar 2.000 millones en construir una hidroeléctrica, pero el activo vale más que los 2.000 millones, porque ya es un negocio en marcha, pues. Y acá quieren privatizarlos, o como le dicen ahora, monetizarlos al precio del costo, y no a un negocio en marcha que ya está generando flujo. Es solo de sentarse y recibir el dinero que reciben. Entonces, realmente ahí hay una cuestión perversa, y justo sobre eso quería plantear una pregunta. Con este término que usa el FMI y el gobierno de la monetización, ya Moreno ha sacado un decreto ejecutivo dándoles 30 días que le manden la lista de todos los activos a monetizar, que es la nueva palabra sinónimo de privatización. En el propio texto del acuerdo con el FMI, se dice que en el 2019 se privatizará Sopladora y hasta el 2020 tiene que estar privatizada la red de transmisión eléctrica de todo el Ecuador, que es como decir la carne del negocio, porque todos tienen que pasar por la red de transmisión, ¿no? Es obligatorio. También el ministro de Finanzas ha anunciado la venta del Banco del Pacífico y ya se privatizó la sucursal panameña del Banco del Pacífico a el señor Fernando Pozo, hasta el año pasado gerente del Banco del Pichincha, y renunció al banco y compró el Banco del Pacífico Panamá. ¿Por qué, si es que lo que quieren ahora es privatizar, y como lo dice un informe que Santiago Cuesta le envía a Moreno en los INA Papers, donde dice hay que privatizar todo, con eso le damos la plata al IES y el IES pone esa plata en la banca privada, ¿no? Lo dice un informe que se puede encontrar en los INA Papers, pero ¿por qué, si es que lo que quieren es privatizar, hablan tan mal de las obras? Pues uno diría, si yo quiero vender, tengo que hablar bien para poder ganar más dinero por la venta. Pero acá dicen que la refinería de Esmeraldas va a explotar, que está todo mal hecho y ahora quieren privatizar. No me cuadra. Si es que el objetivo es recaudar la mayor cantidad de plata, ¿por qué hablar mal de las obras? Porque el objetivo no es recaudar la mayor cantidad de plata, es hacer negocios. Imagínate llamarle a Coca-Cola Sinclair la inversión más grande de la historia del país, que nos hizo superavitario esa energía. Cuando llega el gobierno importábamos, comprábamos energía a Colombia. Ahora le vendemos energía a Colombia y Perú. La llamaron elefante blanco. Le buscaron las microfisuras. Normal es un proceso de construcción si se asienta la obra, que se van corrigiendo, eso está garantizado. Y como su nombre indica, eran micro. Para decir que era un elefante blanco. Pistazo sacó que era chatarra. Refinería del Pacífico, refinería de Esmeraldas iba a explotar para venderla pues, a precio de gallina enferma, y que los ecuatorianos honestos hasta aplaudan que estamos vendiendo nuestro patrimonio barato. Porque si no explotaba la refinería, si no se derrumbaba Coca-Cola Sinclair, nos están mintiendo. Como nos mintieron con que había crisis o endeudamiento. Que hay que privatizar, que ahora le llaman monetizar. O sea, monetizar es convertir Coca-Cola Sinclair en 2.000 millones de dólares y que sacan 2.000 millones de dólares. Como dice Andrés, eso no vale 2.000 millones. Eso vale todos los flujos que está dando a través del tiempo, que traído a valor actual, como llamamos los economistas, sería 6.000 millones de dólares, que no van a pagar nunca estos piratas que quieren llevarse nuestro patrimonio en pesos. Entonces, ya, nos hicieron creer que todo estaba en crisis, sobreendeudado, culpa de Correa, entonces hay que vender todo. ¿Y por qué entonces la flexibilización laboral? ¿Qué tiene que ver con la crisis? ¿Qué tiene que ver con el sobreendeudamiento? Entiendan que nos están engañando. Todo hay un plan ahí para volver al país al pasado, a las manos de los banqueros, de las transnacionales, los países hegemónicos, del Fondo Monetario, de esta burocracia internacional. No sé si me entendieron la idea. Sí. O sea, quieren privatizar porque quedamos sobreendeudados al país. Es mentira, ¿no? Pero bueno, asumiendo que sea verdad, ¿qué tiene que ver eso, la flexibilización laboral? ¿Qué tiene que ver reducir salarios reales, sector público y privado, con el sobreendeudamiento? Es la propaganda
para decir no había más camino, no tiene que ver causa con efecto, la supuesta deuda pública con la jornada de 40 horas, 8 horas por día, pero que con ese escenario dantesco que nos plantearon, ya la gente pierde la objetividad y creen que estamos dispuestos a aceptar cualquier cosa y cualquier absurdo. Y con los medios de comunicación que tenemos, que no informan, sino que manipulan, algunos los confunden incluso. Compatriotas, están saqueando el país. Todo lo que están haciendo es absolutamente innecesario. No ha habido mejores épocas en la historia del país. Vean todos los estudios internacionales. En América Latina, del 2002 al 2014, la época de oro de América Latina. Y en Ecuador, del 2007 al 2017, la época de la Revolución Ciudadana. No ha habido mejor época en la historia del país. Duplicamos el tamaño de la economía, crecimos más que el promedio de América Latina sin moneda nacional. Fuimos los campeones, 2 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza, disminuimos desigualdad, pasamos a ser de los peores en infraestructura al segundo mejor después de Chile, pasamos a ser de los países con mayor seguridad energética, exportadores de energía y tantas otras cosas. ¿Por qué cambiar un sistema que funcionaba? Porque no eran ellos, eso es todo, porque no había lugar para sus negocios. Ahora con la privatización van a hacer bastante billete, más aún si, como dice Andrés, si yo quiero vender algo, hablo bien de ese algo, aquí hablan peste de ese algo, para venderlo a precio de gallina enferma y hacer más redondo el negocio en perjuicio del pueblo ecuatoriano. Presidente, dentro de los INA Papers hay un informe del asesor presidencial Santiago Cuesta que es enviado hacia Lenín Moreno, en el que le explica que las privatizaciones de los sectores estratégicos generarán 8.000 millones de dólares y que con eso se debe repagar la deuda al IES. A su vez, debe de colocar ese dinero en la banca privada. ¿Qué rol debería tener el IES? Primera pregunta. La segunda, ¿por qué se creó el Banco del IES en su gobierno? Y como tercera pregunta, ¿por qué no permitir que el banco del afiliado pueda abrir cuentas para los afiliados y jubilados y evitar que ese dinero vaya a la banca privada que fuga como capitales al exterior del país hacia destinos a paraísos fiscales? Compañeros, el gran Simón Bolívar decía, no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. Así es. Y algunas veces perdemos nuestra capacidad crítica. O sea, por ejemplo, para mantenerse en el poder, Moreno, ¿qué se ha pasado diciendo estos 2 años? Mentira. Que todo ha sido corrupción en mi gobierno. Por el caso de Brecht, que ocurrió en 12 países. 12 países. Y ahí no hay ningún alto cuadro de la Revolución Ciudadana. Y por el caso de refinería de Esmeralda, donde el pillo fue Capaya con su primo Carlos Pareja Cordero, social cristiano Carlos Pareja, Capaya nunca fue Alianza País, nada. Y de ahí funcionarios de Petroecuador y empresarios privados, ¿no? Pero aprovecharon eso para decir que todo había sido corrupción. Cualquier persona con elemental sentido crítico dice, pero si usted fue 10 años por parte de ese gobierno, presidente Moreno, fue 10 años, y no fue secretaria, fue vicepresidente 6 años, que no se dio cuenta, o es tonto, o es cómplice, o está mintiendo, y está mintiendo. Por ejemplo, para involucrarme en el caso Valda, hicieron análisis de supuestos expertos diciendo que teníamos una policía política, como en las dictaduras de los 70 en el Cono Sur, policía política persiguiendo a la gente. El caso Valda fue en el 2012, vicepresidente Lenín Moreno. ¿Ustedes creen que por estúpido que sea un vicepresidente no se va a dar cuenta que existe una policía política? Es decir, nos presentan cosas imposibles, pero como si hemos perdido nuestra capacidad crítica. En esto, de que hay que privatizar porque Correa dejó al país quebrado. Este informe Cuesta, no sé si es este, pero al menos un informe Cuesta, lo dio el 30 de mayo del 2017, a la semana de haber llegado al poder Lenín Moreno, cuando ni se hablaba de crisis, pero ya le presenta el plan de privatizaciones. Esto ya lo tenían programado, Moreno y su jorga. Recibe el 30 de mayo del 2017 a Manafort, ex jefe de campaña de Trump, hoy preso por corrupto en Estados Unidos, y le ofrece privatizaciones. Manafort viene con empresarios, como representante de empresas chinas, junto a Santiago Cuesta, para privatizar las cosas. Lean, por favor. Eso está en los testimonios en el caso Manafort en Estados Unidos. Entonces, después inventaron que hay que privatizar para pagar la deuda del IES porque Correa dejó endeudado. No, lo tenían planificado al principio. Están buscando cualquier tontería para justificar lo injustificable. Recuperemos el sentido común, la lógica, el sentido crítico. Sobre el IES, ustedes sí saben de dónde viene esta deuda del IES.
y que volvieron a imponer este absurdo, ¿ya? De los 1.000 millones que el Estado subsidiaba sin tener que subsidiar, el 40% de las pensiones jubilares. O sea, y también subsidia al ISFA, ISPOL, y hay pensiones de $5.000, que eso debe ser revisado. Pero hasta las pensiones de $2.000, el 40%, $800, lo subsidia el gobierno central, no son fondos del IES. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Entonces yo prohibía eso y lo que di es, si se necesita, da lo que tenga que darse el gobierno central, ¿no? Si es 100%, 100%, si es 5%, 5%. Pero ¿por qué 40%? Pero mientras existió eso, el IES no tenía qué hacer con tanta plata. Nuestra propia plata entonces nos la prestaba en forma de CETES, en forma de bonos, y después con el Banco del IES pues se optimizó todo eso, se profesionalizó y marchamos muy bien. Esa es la famosa deuda del IES, 8.000 millones. Y algunos creen que le ha robado el gobierno central al IES, qué absurdo. Y que se necesita repagar esa deuda totalmente, absurdo. ¿Qué va a hacer el IES con 8.000 millones de dólares? Mandarlos al exterior para que gane 0.5% como antes, cuando el gobierno central nunca le ha fallado en el pago y paga 6-7% anual. O sea, no crean que pagar una deuda, extinguir una deuda es buen negocio. Es continuar prestando si la persona que utiliza ese crédito, ¿no?, ese financiamiento, es buen pagador, como era el gobierno central. Y así gana el gobierno central y gana el IES. Esta gente no sabe lo que habla, no sabe realmente lo que habla. Ahora, la barbaridad de pagar la supuesta deuda del IES con privatizaciones es una monstruosidad técnica, una monstruosidad en todo sentido, ¿no? Están sacrificando un activo, ¿no? Sí, para extinguir un pasivo, pero un pasivo que se puede ir extinguiendo con el paso del tiempo sin sacrificar esos activos. Quieren justificar la privatización y buscan cualquier idiotez. Le pueden preguntar a Andrés, o sea, es absurdo lo que están diciendo. El Banco del IES, también dijeron que el IES estaba quebrado. Esto es mentira. ¿Cómo puede estar quebrado? Por supuesto que tiene problemas el IES. ¿Qué sistema de seguridad social solidario en el mundo no tiene problemas? Todos tienen problemas, ¿ya? Y se los va resolviendo. Pero, ¿cómo puede estar peor el IES que cuando lo recibimos si se duplicó el número de afiliados? Que miren en qué parte del mundo aumenta el número de afiliados y aumentan los problemas del sistema de seguridad social. Eso no existe. Queremos agradecer a Andrés por su valioso aporte y al presidente Rafael Correa Delgado, que nos ha acompañado el día de hoy para hacer el cierre del tercer y último programa de la serie ¿Cómo es la vaina con el Fondo Monetario Internacional? También queremos agradecer a las plataformas que se han conectado con nosotros el día de hoy. Es el Observatorio de la Valorización, Hechos Ecuador, Voto Migrante, Frente de Jóvenes por la Revolución Ciudadana. Así es, Jimmy. Muchísimas gracias, economista Rafael Correa, presidente Rafael Correa. Nosotros seguimos siendo presidente desde los migrantes porque en realidad no tenemos presidente por 2 años ya. Así que quede claro en el país. Muchísimas gracias. Igual, Andrés Arauz, muchísimas gracias por tu tiempo. Así que muchas gracias una vez más por compartir toda esta información y que llegue a la gran mayoría de los ecuatorianos. Así que seguimos, por favor, a los ciudadanos que compartan este video, que comparta esta información, que son de 3 capítulos. Esta es la última y la más importante, en el panel con el economista Rafael Correa Delgado, el expresidente del país, y con Andrés Arauz. Es muy importante, ahí está muy clara la información de cómo nos afecta en la vida diaria y cómo nos vuelven al pasado con el regreso del Fondo Monetario Internacional. Hay que recordar que el Fondo Monetario Internacional ya ha estado por muchos años, por muchas décadas. Definitivamente, ellos son los que han gobernado el país usando títeres o simplemente vasallos en nuestros pueblos. En este caso, ya ustedes verán lo que está pasando con Argentina en un caso más cercano y ahora pues con el Ecuador. Así que no debemos de permitir, debemos de entrar en la lucha, debemos de ya salir a las calles. Y pues no podemos permitir más que sigan vendiendo y llevándose el país en pesos. Así es, Manny, y esperemos que este programa llegue, compartan para llegar a la mayor parte de la población. No sin antes recordarte, como tú hacías énfasis en el primer capítulo de cómo es la vaina con el Fondo Monetario Internacional, nos indican desde su creación, desde sus inicios, quién gobierna detrás del Fondo Monetario Internacional. Luego en el capítulo 2, todo lo que, cómo nos veremos afectados, cómo nos estamos viendo afectados con todas las políticas que se tomado hasta este momento, y lo peor está por venir. Pero veamos el video, les ruego que lo compartan
Y por último, las alternativas que se pudieron haber tomado y que nunca se tomaron. Porque como dijo el economista Rafael Correa Delgado, esto es un problema político. Esto no es decisión de economía o algo por el estilo. Esto es un problema político. Los que están gobernando ahora gobiernan para la clase rica, la clase millonaria. Y el que está siendo afectado es la clase popular, los pobres, los menos protegidos. Entonces, ilustrémonos, veamos el video, compartamos y de esta manera podemos llegar a muchas más personas para que cada uno saque su conclusión y vea quiénes son en realidad los que están atentando contra la patria. Así es. Así que una vez más el agradecimiento especial a todas las plataformas, pero también Cristóbal Amar, quien está en la parte técnica, que es un trabajo bien duro, todo el esfuerzo que ha puesto. Así que muchísimas gracias detrás de las cámaras. Así que gracias a todo eso ha logrado salir estos programas para la información de todos ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.